la prórroga de esto. Bueno, hemos escuchado a los controladores en voz de uno de sus representantes, hemos escuchado lo que la mesa de debate opina sobre los controladores y dentro de un instante vamos a entrar en la parte política del conflicto de los controladores, porque hoy ha habido un debate específico en el Congreso de los Diputados, único en la historia, porque ha sido la primera vez que un presidente del Gobierno acude al Parlamento para explicar por qué declara el estado de alarma. Nada menos. Lo vamos a escuchar, vamos a ver lo que allí ha ocurrido, pero antes queremos saber qué se está opinando en los medios de comunicación a propósito de este conflicto que viene ya desde el viernes, digamos en su último capítulo, pero viene desde mucho más atrás, en capítulos anteriores, y que Pepe Herbás ha recogido ya, tiene encima de la mesa. Pepe, buenas noches. Algunos comentarios que hemos podido leer en la prensa. Pues los análisis y editoriales sobre la huelga de los controladores, al menos hasta hoy, más que fijar la posición de los medios, lo que hacen es pedir explicaciones. Es el caso del diario El País. Dice en su editorial que alguna responsabilidad tiene el Gobierno, que ha dispuesto de 6 años para resolver el problema, pero el PP no puede desentenderse porque consolidó las extraordinarias condiciones que han facilitado plantes como el actual. La razón plantea que ahora le toca a Zapatero. Si hasta hoy la ira de los españoles se ha centrado en los controladores, a partir de ahora la carga de la prueba pasa al Gobierno, porque no está claro que se haya empleado adecuadamente la Constitución. ABC habla de preguntas para Zapatero. A los ciudadanos les interesa saber no tanto lo que el Ejecutivo hizo los días 3 y 4, sino lo que ha dejado de hacer a lo largo del año, que quizás hubiera servido para prevenir una situación sin precedentes. En el diario El Plural, Sopena defiende la constitucionalidad de las medidas y que el Gobierno haya acudido al Ejército en un artículo que titula «Los patriotas de Boquilla olvidan la transmutación ejemplar del Ejército». El New York Times dedica un artículo muy crítico a los controladores, recoge la opinión de su portavoz Daniel Zamid, se queja de que AENA, en lugar de contratar más personal, haya dejado un agujero de 12.000 millones de euros y concluye que la entrada en vigor del cielo único europeo cambiará la gestión del tráfico aéreo y vamos a ver cómo se acaban un montón de privilegios. Gracias, Pepe. Volveremos contigo un poquito más adelante para conocer qué dicen los periódicos de mañana, los titulares de primera. Efectivamente, este es el artículo que publica hoy el New York Times, que da algunos datos. Ha habido datos controvertidos durante estos días sobre cuál es el salario real de los controladores españoles, cuál es la comparación con salarios de controladores aéreos de otros países. El New York Times da los datos que yo les voy a leer, que no puedo certificar si son ciertos o no, pero son los datos que ofrece. Dice, por ejemplo, que en España hay esos 2.000 y pico controladores aéreos, 2.400, mientras que Francia, que tiene que controlar un espacio aéreo más reducido que el español, porque el español se amplía por la distancia con Canarias, que en Francia hay 4.000 controladores para un espacio aéreo menor y que, por ejemplo, los salarios en España estarían, según el New York Times, en una media de 350.000 euros al año por cada uno de los controladores, mientras que en Alemania sería menos de la mitad, 150.000 al año. Los británicos estarían cobrando unos 120.000 euros al año y los norteamericanos menos que ninguno de ellos, 84.000 euros al año de media. Esos son los datos que ofrece el diario New York Times en su edición de hoy, este artículo dedicado a los controladores españoles. Todo eso se ha publicado el día en el que ha comparecido el presidente del Gobierno en el Congreso. Les decíamos antes que se trata de una comparecencia